Las polvorientas calles de Ouagadougou habían visto muchas promesas antes. Los políticos iban y venían como los vientos Harmattan, dejando atrás compromisos vacíos y sueños rotos. Pero cuando el capitán Ibrahim Traoré subió al escenario nacional a finales de 2022, algo se sintió diferente. Con apenas 34 años, este oficial militar de voz suave se llevaba a sí mismo con una determinación silenciosa que atravesaba décadas de teatro político. Los medios internacionales lo desestimaron como otro hombre fuerte africano, otro líder golpista destinado a repetir el ciclo familiar de corrupción y fracaso. No podrían haber estado más equivocados. Mientras los analistas occidentales debatían su legitimidad en salas de conferencias con aire acondicionado, Traoré ya se estaba arremangando, rodeado de mapas, planos y una visión que pronto aturdiría al mundo. No gobernaremos con discursos, declaró en su primer discurso a la nación. Gobernaremos con acción. Estas no eran las palabras pulidas de un político de carrera, sino la promesa directa de un hombre que había crecido viendo el potencial de su país drenarse a través de décadas de dependencia extranjera y parálisis interna. Las señales de cambio llegaron rápida y sin fanfarria. El 2 de octubre de 2024, un avión pintado con los colores nacionales de Burkina Faso despegó del aeropuerto internacional de Ouagadougou. Este no era cualquier vuelo. Era el renacimiento de Air Burkina, la aerolínea nacional que había estado en tierra durante años debido al colapso financiero. La nueva aeronave de 190 asientos, comprada por $19 millones a través de negociaciones cuidadosas con China, llevaba más que pasajeros de Ouagadougou a Bobo-Dioulasso y luego a Bamako. Llevaba esperanza. No hubo gran ceremonia, no hubo corte de listón con dignatarios internacionales, solo un testimonio silencioso de un nuevo enfoque. Resultados sobre retórica, sustancia sobre espectáculo. El vuelo inaugural conectó a Burkina Faso con el mundo en sus propios términos, marcando la primera ala de lo que se convertiría en una transformación extraordinaria. Pero Traoré entendía que la verdadera soberanía no podía lograrse solo a través de gestos simbólicos. En las tierras resecas del sur de Burkina Faso, bajo el ritmo constante de máquinas industriales, una planta moderna de procesamiento de anacardos rugió a la vida. Durante generaciones, los agricultores de Burkina Faso habían visto sus anacardos crudos enviados al extranjero, solo para ver los productos terminados regresar a precios premium. Este ciclo de explotación estaba a punto de terminar. La nueva instalación no era solo una fábrica, era un ecosistema de empoderamiento, diseñada para crear más de 20.000 empleos directos y hasta 50.000 indirectos. Levantaría a decenas de miles de familias de la pobreza mientras mantenía el valor de los recursos de Burkina Faso dentro de sus fronteras. Cada nuez procesada aquí representaba un paso hacia la soberanía económica, transformando a los agricultores de proveedores de materias primas en accionistas de la prosperidad de su nación. Mientras las cintas transportadoras de la fábrica zumbaban con actividad, el presidente Traoré se puso entre los trabajadores, con las mangas arremangadas, las manos sucias de inspeccionar la maquinaria. Esta no era una oportunidad fotográfica, era liderazgo con el ejemplo. El joven presidente entendía que el respeto no podía comandarse, tenía que ganarse a través del sacrificio compartido y el compromiso genuino con el bienestar de su pueblo. Los efectos dominó de estas iniciativas tempranas comenzaron a extenderse por el país como la luz de la mañana rompiéndose sobre el Sahel. En pueblos rurales donde la esperanza había sido una mercancía escasa, los agricultores comenzaron a hablar de nuevas posibilidades. Los jóvenes que habían estado planeando arriesgar sus vidas cruzando el Mediterráneo comenzaron a reconsiderar sus opciones. La fuga de cerebros que había sangrado el capital humano de Burkina Faso durante décadas
estaba comenzando a desacelerarse. Los observadores internacionales permanecieron escépticos. ¿Cómo podía uno de los países más pobres del mundo lograr en meses lo que otros habían fallado en lograr en décadas? La respuesta no yacía en grandes teorías o programas de ayuda extranjera, sino en algo mucho más simple y poderoso: la creencia inquebrantable de que los africanos podían resolver problemas africanos con soluciones africanas. El enfoque de Traoré desafió la sabiduría convencional. Mientras los expertos en desarrollo predicaban la importancia de la inversión extranjera y las asociaciones internacionales, él estaba demostrando que la autosuficiencia no era solo un sueño idealista, era una necesidad práctica. Cada proyecto lanzado bajo su liderazgo fue diseñado no solo para abordar necesidades inmediatas, sino para construir capacidad duradera dentro del mismo Burkina Faso. La fábrica de anacardos y la aerolínea nacional eran solo el comienzo. Por todo el país, los sitios de construcción zumbaban con actividad mientras los trabajadores burkinabé ponían las bases para un nuevo futuro. Las carreteras que habían sido intransitables durante décadas estaban siendo reconstruidas. Las escuelas que habían sido cerradas debido a preocupaciones de seguridad estaban reabriendo sus puertas. Los hospitales que habían luchado con suministros básicos estaban siendo equipados con tecnología moderna. Pero quizás lo más notable era que todo esto estaba sucediendo con un sentido de orgullo nacional que no se había sentido en generaciones. El joven presidente había despertado algo poderoso en los corazones de su pueblo: la creencia de que eran capaces de grandeza. Mientras la primera fase de transformación tomaba forma, una cosa se volvió clara: Burkina Faso ya no se contentaba con ser una nota al pie en la historia de alguien más. Estaba escribiendo la suya propia. La mañana del 7 de octubre de 2024 marcó una revolución silenciosa en el corazón de Ouagadougou. Mientras la mayor parte del mundo se enfocaba en los mercados de valores y las criptomonedas, Burkina Faso estaba lanzando algo mucho más revolucionario: un banco diseñado específicamente para aquellos que habían sido dejados atrás por el sistema financiero tradicional. El Banco Postal de Burkina Faso, conocido localmente como BPPF, abrió sus puertas con un capital inicial de $25 millones. Pero esta no era solo otra institución financiera buscando ganancias de los prósperos. El presidente Traoré había imaginado algo completamente diferente: una puerta de entrada a la oportunidad para millones que nunca habían poseído una cuenta bancaria, nunca habían accedido al crédito, nunca se habían atrevido a soñar con la independencia financiera. Aminata Ouedraogo, una madre de 34 años de 3 hijos de un pueblo a las afueras de Ouagadougou, había pasado 15 años vendiendo vegetales en el mercado. Cada mañana caminaba 3 kilómetros cargando sus productos en su cabeza, ganando apenas lo suficiente para alimentar a su familia. Los bancos tradicionales nunca habían sido una opción. Los requisitos de saldo mínimo solos excedían sus ingresos mensuales, y el papeleo complejo bien podría haber estado escrito en un idioma extranjero. Pero esa mañana de octubre, Aminata se convirtió en una de las primeras clientas del BPPF. El oficial del banco, hablando en su idioma local, Muré, le explicó cómo podía abrir una cuenta de ahorros con solo 1.000 francos CFA, menos de $2. Más importante aún, podía acceder a microcrédito para expandir su negocio de vegetales, comprar una motocicleta para transporte o incluso enviar a sus hijos a mejores escuelas. La idea de un banco postal había existido desde 1988, acumulando polvo en archivos gubernamentales mientras los burócratas debatían su viabilidad. Pero bajo el liderazgo de Traoré, las viejas ideas estaban siendo transformadas en acción inmediata. A diferencia de los bancos tradicionales que se enfocaban en la élite adinerada, el BPPF fue diseñado para servir a mujeres, jóvenes y agricultores. La columna vertebral de la economía de Burkina Faso
que había sido sistemáticamente excluida de los servicios financieros. El presidente Traoré lo llamó el Banco del Empoderamiento, y para millones de ciudadanos burkinabé representaba algo más valioso que el oro: oportunidad. Dentro de semanas de abrir, las filas de clientes se extendían alrededor de bloques de la ciudad, mientras personas que nunca habían imaginado poseer una cuenta bancaria descubrían que podían ahorrar dinero, acceder al crédito y participar en el crecimiento económico de su país. La transformación se extendió mucho más allá de la banca. En las fábricas textiles de todo el país, una revolución cultural estaba teniendo lugar. Durante décadas, los burkinabé se habían vestido con ropa de segunda mano importada de Europa y América. Los desechos de naciones ricas vendidos baratos en mercados africanos. El presidente Traoré vio esto por lo que era: una forma de colonialismo cultural que socavaba la industria local y el orgullo nacional. La prohibición de las importaciones de ropa de segunda mano envió ondas de choque a través del sistema de mercado, pero también desató una ola de creatividad y emprendimiento. Las fábricas textiles locales que habían estado luchando para competir con importaciones baratas se encontraron súbitamente abrumadas con pedidos. Los tejedores tradicionales, que habían sido reducidos a producir souvenirs turísticos, ahora estaban creando telas para uniformes escolares, uniformes policiales y vestimenta militar. El simbolismo era poderoso e intencional. Cuando los abogados burkinabé entraban a las salas de tribunal, ya no llevaban pelucas y togas de estilo europeo. En su lugar, argumentaban casos vestidos con atuendo africano tradicional, su vestimenta reflejando la dignidad y herencia de sus ancestros. Cada uniforme producido domésticamente era una declaración de independencia. Cada prenda hecha localmente una declaración de que Burkina Faso definiría su propia identidad. Fatou Traoré, una tejedora maestra de Bobo Dioulasso, había visto su oficio desaparecer lentamente mientras las telas hechas a máquina inundaban el mercado. A los 58 años, había comenzado a temer que el tejido tradicional moriría con su generación, pero súbitamente su taller estaba más ocupado de lo que había estado en décadas. Los jóvenes venían buscando aprender las técnicas antiguas, entendiendo que su herencia cultural no era solo hermosa, era económicamente valiosa. El presidente Traoré nos ha devuelto nuestro orgullo, dijo, sus manos moviéndose rítmicamente sobre el telar. Cuando mi nieta usa tela que yo creé, no está solo usando ropa, está usando nuestra historia, nuestra identidad, nuestro futuro. La revolución textil era parte de una estrategia más amplia que Traoré llamó desarrollo dignificado. En lugar de aceptar la dependencia como inevitable, Burkina Faso estaba eligiendo construir su economía desde cero, usando sus propios recursos y celebrando su propia cultura. Cada artículo producido localmente era un acto de resistencia contra la suposición de que los países africanos solo podían exportar materias primas e importar productos terminados. El impacto se extendió a través de la sociedad de maneras inesperadas. Los jóvenes diseñadores comenzaron a incorporar patrones tradicionales en ropa moderna, creando una estética únicamente burkinabé que atrajo atención internacional. Los desfiles de moda en Ouagadougou se convirtieron en celebraciones del orgullo cultural en lugar de imitaciones de tendencias occidentales. La industria textil del país, que había sido descartada como obsoleta, estaba experimentando un renacimiento. Pero quizás el aspecto más notable de esta transformación fue lo naturalmente que ocurrió. No hubo marchas forzadas o mandatos gubernamentales pesados. En su lugar, Traoré había simplemente creado condiciones donde las personas podían elegir dignidad sobre dependencia, orgullo sobre pragmatismo. Cuando se les dio la oportunidad de apoyar su propia economía y expresar su propia cultura, el pueblo de Burkina Faso la abrazó entusiastamente. Mientras la segunda fase de la transformación se desenvolvía,
Los observadores internacionales comenzaron a tomar nota. Esto no era solo política económica, era revolución cultural. Burkina Faso estaba demostrando que el desarrollo no requería abandonar la identidad, que el progreso podía lograrse mientras se honraba la tradición. El joven presidente había aprovechado algo poderoso: la profunda necesidad humana de dignidad, pertenencia y autodeterminación. La niebla matutina aún se aferraba al sitio de construcción 35 kilómetros al noreste de Ouagadougou, cuando el presidente Traoré llegó para su inspección semanal. Lo que se alzaba de la Tierra Roja pronto se convertiría en el Aeropuerto Internacional Ouagadougou-Donsin. No solo un centro de transporte, sino un símbolo de la determinación de Burkina Faso de volar con sus propias alas. Durante décadas, el aeropuerto estrecho de la capital había sido una fuente de vergüenza nacional. Ubicado en el corazón de la ciudad, estaba sobrecargado, desactualizado y cada vez más inseguro. Los visitantes internacionales a menudo bromeaban que el aeropuerto de Ouagadougou parecía más una estación de autobuses que una puerta de entrada a una nación de 22 millones de personas. Pero ahora, viendo grúas masivas levantar vigas de acero contra el cielo del amanecer, esos días de indignidad estaban terminando. El nuevo aeropuerto no era solo más grande, era revolucionario. Con una pista de 3,5 kilómetros expandible a 4 kilómetros y terminales diseñadas para servir hasta 1 millón de pasajeros anualmente, estaba siendo construido con estándares internacionales que harían a Burkina Faso competitivo con cualquier aeropuerto en África. Pero lo que verdaderamente lo distinguía era su compromiso con la sostenibilidad. Concreto bajo en carbono a lo largo de toda la estructura y una planta de energía solar de 25 megavatios con sistemas de almacenamiento de baterías. No estamos solo construyendo un aeropuerto, explicó Traoré a los ingenieros reunidos, muchos de los cuales eran jóvenes burkinabé que habían regresado de estudios en el extranjero para contribuir al renacimiento de su patria. Estamos construyendo una declaración de que Burkina Faso está listo para enfrentar al mundo con la cabeza en alto. La filosofía detrás del aeropuerto reflejaba la visión más amplia de Traoré para su país. Mientras otras naciones africanas construían infraestructura impresionante, principalmente para mostrar, cada ladrillo puesto en Donsin llevaba propósito estratégico. El aeropuerto serviría como un centro regional, conectando no solo pasajeros, sino ideas, inversiones y oportunidades a través de África Occidental. Una transformación similar estaba ocurriendo 350 kilómetros al oeste en Bobo-Dioulasso, donde el aeropuerto internacional de la ciudad estaba recibiendo su propia renovación dramática. Una inversión de 80.000 millones de francos CFA estaba modernizando completamente la instalación, convirtiendo lo que había sido una estructura olvidada en uno de los corredores aéreos más estratégicos de la región. Nuevas terminales capaces de manejar 1.5 millones de pasajeros por año, pistas renovadas y una red de carreteras de conexión estaban transformando Bobo en un centro de tránsito regional. Pero quizás el proyecto más ambicioso estaba tomando forma aún más al oeste: el puerto seco de Bobo-Dioulasso. Para una nación sin litoral como Burkina Faso, el acceso a puertos marítimos siempre había significado dependencia de la buena voluntad e infraestructura de países vecinos. Los bienes se movían lentamente, los costos permanecían altos y el potencial económico del país estaba constantemente limitado por la logística. El puerto seco de 253 millones de dólares fue diseñado para cambiar esa ecuación completamente. Estratégicamente ubicado cerca de las fronteras de Costa de Marfil, Mali, Senegal y Níger, serviría como un centro logístico integrado con almacenes, zonas de despacho y terminales especializadas. Pero más que infraestructura, representaba una nueva mentalidad.
En lugar de aceptar la desventaja geográfica como permanente, Burkina Faso estaba creando sus propias soluciones. Amadou Sawadogo, un ingeniero logístico de 29 años que había regresado de Francia para trabajar en el proyecto del Puerto Seco, explicó la visión. Mis profesores en París me dijeron que los países sin litoral siempre estarían en desventaja. Pero el presidente Traoré nos ha mostrado que las limitaciones existen solo en nuestras mentes. Estamos creando un océano en el corazón del continente. La revolución del transporte se extendió también a los mares. En un movimiento que sorprendió a los observadores internacionales, Burkina Faso compró el puerto petrolero multipropósito de Tema en Ghana por $70 millones. Ya no dependería el país de la generosidad de naciones vecinas para las importaciones de combustible. Burkina Faso ahora poseía infraestructura costera estratégica, donde el combustible importado podía ser almacenado y distribuido a nivel nacional. Para complementar esta adquisición, un nuevo centro de almacenamiento de hidrocarburos fue construido en el oeste de Burkina Faso, con una capacidad de 104.000 metros cúbicos. Juntas, estas instalaciones crearon una cadena de suministro de combustible que era más rápida, más barata y completamente soberana. La independencia energética, una vez solo un eslogan político, se había convertido en realidad concreta. La velocidad de transformación era impresionante. En menos de 3 años, Burkina Faso había pasado de la dependencia casi total a poseer infraestructura crítica a través de la región. Pero Traoré entendía que la infraestructura sola no era suficiente. El país necesitaba capital humano para igualar su desarrollo físico. Se lanzó un programa masivo de empoderamiento agrícola, distribuyendo más de 400 tractores, cientos de motocicletas, bombas y decenas de miles de toneladas de fertilizante, semillas y productos de protección de cultivos directamente a agricultores y cooperativas. Pero el presidente fue más allá, invirtiendo $200 millones para entrenar a 20.000 jóvenes en técnicas agrícolas modernas y gestión de granjas. Estas no eran solo lecciones de aula. Los graduados recibían tierra para comenzar carreras agrícolas reales. Proyectos innovadores como barcazas de agricultura inteligente flotantes y sistemas de alimentación de acuicultura estaban redefiniendo lo que significaba ser agricultor en Burkina Faso. La agricultura, una vez vista como un trabajo para aquellos sin otras opciones, se estaba convirtiendo en una profesión para los empoderados. Los jóvenes que habían planeado migrar a Europa estaban en su lugar eligiendo quedarse y construir sus futuros desde el suelo de su patria. El impacto psicológico de estos desarrollos era tan importante como sus efectos económicos. Por primera vez en generaciones, los burkinabé estaban viendo su país no como un lugar del cual escapar, sino como un lugar para construir sueños. La fuga de cerebros que había sangrado el capital humano de la nación se estaba desacelerando y en algunos sectores revirtiendo completamente. Los expertos en desarrollo internacional luchaban por explicar lo que estaba sucediendo. Los modelos estándar de desarrollo africano, dependencia pesada en ayuda extranjera, construcción institucional gradual, deferencia cuidadosa a socios internacionales, estaban siendo volteados. Burkina Faso estaba demostrando que el cambio rápido y transformativo era posible cuando el liderazgo era claro, la visión era convincente y las personas creían en su propio potencial. Mientras la tercera fase de transformación se aceleraba, una cosa se volvió innegable. Burkina Faso ya no estaba pidiendo permiso para desarrollarse. Estaba creando hechos sobre el terreno, construyendo infraestructura que serviría las necesidades de su pueblo durante generaciones y demostrando que las soluciones africanas a los desafíos africanos no eran solo posibles, eran superiores. El anuncio que sacudió África Occidental llegó en una húmeda mañana de enero de 2024. En salas de conferencias de París, Londres y Washington,
Los diplomáticos se apresuraron a entender lo que estaban leyendo. Burkina Faso, Mali y Níger, tres de las naciones más estratégicas de la región, se estaban retirando de CEDEAO, la comunidad económica respaldada por Occidente que había gobernado la política regional durante décadas. Pero el presidente Traoré no estaba interesado en las quejas diplomáticas o las encuestas de opinión internacional. Dentro de horas del anuncio, estaba parado ante una multitud de partidarios vitoreando en Ouagadougou, explicando por qué este momento era inevitable. Nos negamos a ser eternos aprendices en la escuela de desarrollo diseñada por otros. Hoy nos graduamos para escribir nuestro propio currículo. La Alianza de Estados del Sahel, AES, nació de esta declaración de independencia. A diferencia de los tratados ceremoniales que a menudo caracterizaban la diplomacia africana, AES representaba una salida fundamental de las estructuras coloniales heredadas. No más logos de CEDEAO, no más políticas económicas dictadas por antiguas potencias coloniales, no más aceptar que las naciones africanas necesitaban aprobación occidental para tomar decisiones sobre sus propios futuros. La alianza no era solo simbólica, era institucional. Los planes ya estaban en marcha para un banco de desarrollo compartido, un fondo de estabilidad manejado por africanos para africanos y un sistema de pasaporte biométrico que permitiría libre movimiento entre Estados miembros. Estos no eran sueños distantes, sino iniciativas concretas ya en desarrollo. Marika Boré, una economista de 31 años que había trabajado en el Banco Mundial antes de regresar a Burkina Faso, explicó la significación. Durante 60 años nos han dicho que los países africanos no pueden manejar su propia política monetaria, no pueden crear sus propias instituciones financieras, no pueden tomar decisiones sin supervisión europea. AES prueba que todo eso era propaganda diseñada para mantener la dependencia. La formación de AES coincidió con cambios dramáticos en las relaciones internacionales de Burkina Faso. Después de 31 años de ausencia, la embajada rusa reabrió en Ouagadougou, mientras las fuerzas militares francesas fueron completamente expulsadas del país. Estos no eran solo reajustes diplomáticos, representaban una reorientación fundamental hacia socios que ofrecían cooperación genuina en lugar de asistencia condicional. El símbolo más visible de esta nueva independencia estaba tomando forma en el sector minero. Burkina Faso siempre había sido uno de los principales productores de oro de África, pero durante décadas el metal precioso había fluido hacia afuera mientras los ciudadanos ordinarios veían solo polvo y degradación ambiental. El presidente Traoré terminó este modelo de extracción de la era colonial nacionalizando dos minas de oro importantes, Bongo y Gurandé, y estableciendo Semafo, una compañía minera estatal. Se firmaron nuevos acuerdos de extracción directamente con la firma rusa Nordgold, pasando por alto las corporaciones multinacionales occidentales que habían dominado el sector durante generaciones. Pero la joya de la corona de esta estrategia fue la construcción de la primera refinería de oro de Burkina Faso en asociación con Managem. Con una capacidad anual de 150 toneladas, la instalación procesaría oro burkinabé en suelo burkinabé, creando más de 5.000 empleos indirectos y asegurando que la riqueza mineral del país sirviera su propio desarrollo. El impacto psicológico de mantener el oro en casa no podía ser exagerado. Durante generaciones, los burkinabé habían visto camiones cargados con el recurso más precioso de su país dirigirse hacia puertos, solo para ver productos de oro refinado regresar a precios premium. Ahora, cada onza refinada domésticamente era un símbolo de soberanía reclamada. Pero Traoré entendía que la verdadera independencia requería más que control de recursos. Demandaba desarrollo de infraestructura comprensivo. El proyecto más ambicioso a este respecto fue el anuncio de la primera planta de energía nuclear de Burkina Faso,
una asociación de 4.000 millones de dólares con la corporación Rosatom de Rusia, que revolucionaría el panorama energético del país. En una nación donde solo el 20% de la población tenía acceso a electricidad, la energía nuclear una vez había parecido ciencia ficción. Pero para 2030, la meta era clara: proporcionar electricidad al 90% de las áreas urbanas y 50% de las zonas rurales, mientras eliminaba completamente la dependencia de combustibles fósiles importados. El proyecto incluía transferencia de tecnología, entrenamiento de fuerza laboral y educación pública sobre energía nuclear pacífica, creando no solo generación de energía, sino una nueva clase de técnicos e ingenieros altamente calificados. La cooperación con Rusia se extendió más allá de la energía hacia la educación y atención médica. 2 hospitales universitarios principales estaban bajo construcción. Una instalación de 500 camas en Banfora, construida en asociación con China, y un hospital de 300 camas en Gaohua, sirviendo la región suroeste. Estos no eran solo instalaciones médicas, sino centros de entrenamiento que reducirían la dependencia de Burkina Faso en experiencia médica extranjera. Complementando los hospitales, 15 clínicas móviles equipadas con ultrasonido, endoscopia y unidades de refrigeración alimentadas por energía solar estaban siendo desplegadas para alcanzar incluso las áreas más remotas. Adicionalmente, 55 centros de salud comunitarios y 5 unidades de cuidados intensivos estaban siendo construidos a nivel nacional, asegurando que la atención médica de calidad ya no fuera un privilegio de la élite urbana adinerada. La crisis de vivienda estaba siendo abordada con igual determinación. El conflicto y la pobreza habían forzado a decenas de miles de burkinabé a abandonar sus tierras natales, viviendo en refugios temporales que no ofrecían ni dignidad ni seguridad. Un programa rápido de vivienda lanzó 1.000 unidades de vivienda social a través de regiones como Nayala, Nagna y Basega, con un presupuesto excediendo 5.000 millones de francos CFA. Estas no eran estructuras improvisadas, sino hogares permanentes construidos con materiales de calidad, una promesa de que cada ciudadano tenía un lugar en el futuro de su país. Las actualizaciones urbanas acompañaron la construcción de vivienda, con expansiones de carreteras, espacios públicos y mejoras de infraestructura, asegurando que estas nuevas comunidades fueran lugares donde las personas eligieran quedarse y construir vidas. Dr. Karim Ouedraogo, un planificador urbano que había regresado de Canadá para trabajar en el proyecto de vivienda, reflexionó sobre la transformación más amplia. No estamos solo construyendo casas u hospitales o plantas de energía. Estamos construyendo una nueva relación entre el Estado y sus ciudadanos, una basada en dignidad, inclusión y cuidado genuino por el bienestar humano. Mientras la cuarta fase de transformación se aceleraba, el contraste con los vecinos de Burkina Faso se volvió marcado. Mientras otros países continuaban debatiendo estrategias de desarrollo en salas de conferencias, Burkina Faso estaba creando hechos sobre el terreno. La Alianza de Estados del Sahel no era solo una iniciativa diplomática, era un modelo de trabajo de cómo las naciones africanas podían cooperar para beneficio mutuo sin interferencia externa. El mensaje era claro: la era de buscar permiso para el desarrollo africano había terminado. Burkina Faso y sus aliados estaban demostrando que la soberanía no era solo un concepto político, era una necesidad práctica para el progreso genuino. El sonido de mezcladoras de concreto y martillos de acero se había convertido en el nuevo latido del corazón de Burkina Faso. Desde el amanecer hasta el anochecer, los sitios de construcción a través del país zumbaban con actividad mientras el programa de infraestructura más ambicioso en la historia de la nación tomaba forma. Pero esto no se trataba solo de construir,
Se trataba de reimaginar fundamentalmente lo que era posible cuando un pueblo decidía apostarlo todo por sí mismo. En mayo de 2025, la planta Siemens Dufaso fue inaugurada en Yaoundé, sus instalaciones modernas brillando bajo el sol abrasador de la región central. Con una capacidad de producción de 10.000 toneladas por día, la planta podía suministrar proyectos de infraestructura a través de toda la nación. Esta no era solo otra fábrica, era la base de la autosuficiencia, asegurando que Burkina Faso nunca más dependería de cemento importado para construir su propio futuro. El presidente Traoré se puso entre los trabajadores durante la inauguración, sus manos polvorientas de inspeccionar la maquinaria junto a los operadores de la planta. La instalación era una empresa conjunta estratégica con inversionistas chinos, pero cada aspecto había sido diseñado con la sostenibilidad en mente. Integración de energía renovable, controles de emisión modernos y sistemas innovadores de reciclaje para sacos de cemento viejos. Cada bolsa de cemento producida aquí es una declaración de independencia, dijo Traoré a la multitud vitoreando. Ya no estamos construyendo nuestro país con materiales que enriquecen a otros. Estamos construyendo con nuestro propio trabajo, nuestros propios recursos, nuestro propio orgullo. La planta de cemento estaba alimentando el proyecto de infraestructura más audaz en la historia de Burkina Faso. 50.000 kilómetros de nuevas carreteras asfaltadas. Desde la independencia, en 1960, hasta 2022, el país había logrado construir apenas más de 3.600 kilómetros de carreteras pavimentadas en 6 décadas. Ahora, Traoré había establecido una meta que parecía casi imposible, y luego la hizo inevitable a través de pura determinación. El programa de construcción de carreteras desafió toda sabiduría convencional sobre el desarrollo africano. No se contrataron contratistas extranjeros, no se trajeron expertos internacionales para supervisar a los trabajadores locales. En su lugar, el gobierno compró 900 piezas de equipo de construcción. Lanzó programas comprensivos de entrenamiento para ingenieros y operadores y movilizó a jóvenes a través de la nación como si fuera una cruzada patriótica. Salif Compaoré, un ingeniero de 26 años que había estado desempleado durante 3 años después de graduarse de la universidad, se encontró liderando un equipo de construcción de carreteras en la provincia oriental de Gnagna. Mis profesores me enseñaron que África no podía competir con firmas de ingeniería europeas, dijo, viendo a su equipo colocar asfalto con precisión que impresionaría a cualquier contratista internacional. El presidente Traoré nos dio la oportunidad de probar que estaban equivocados. Cada kilómetro de carretera puesta conectaba más que solo lugares, conectaba posibilidades. Los pueblos remotos súbitamente tenían acceso a mercados. Las escuelas podían atraer maestros que ya no necesitaban caminar durante horas a través de terreno intransitable. Y los centros de salud podían recibir suministros médicos durante todo el año en lugar de solo durante la estación seca. Pero quizás el proyecto más notable estaba tomando forma en un almacén abandonado en el distrito industrial de Ouagadougou. Aquí, equipos de jóvenes ingenieros, mecánicos y diseñadores estaban creando algo que los observadores internacionales habían declarado imposible: el primer vehículo eléctrico fabricado domésticamente de Burkina Faso. El ebongo, nombrado así por un instrumento musical tradicional, salió de la línea de producción a principios de 2025. Su diseño elegante incorporando tanto tecnología moderna como estética distintivamente africana. Los primeros 2 modelos, Nayiri, Jefe, y Silga, Honor, podían viajar hasta 330 kilómetros con una sola carga, equipados con GPS, conectividad Bluetooth e incluso capacidades de carga solar para áreas rurales sin electricidad confiable. Estos no eran vehículos ensamblados de partes importadas, sino creaciones genuinamente burkinabé,
diseñadas específicamente para carreteras africanas y necesidades africanas. Cada auto representaba miles de horas de ingeniería local, meses de pruebas en el terreno desafiante de Burkina Faso y la determinación silenciosa de jóvenes que se negaron a aceptar que su país solo podía exportar materias primas. Dr. Fatimata Sawadogo, la ingeniera principal en el proyecto Ebongo, había regresado de estudiar ingeniería automotriz en Corea del Sur, específicamente para trabajar en esta iniciativa. El mundo nos dijo que los africanos no pueden fabricar tecnología, solo consumirla, explicó mientras inspeccionaba un vehículo completado. Cada Ebongo que maneja en nuestras carreteras prueba que esa narrativa fue diseñada para mantenernos dependientes. La revolución del transporte se extendió más allá de carreteras y autos a rieles. FASOFER, un sistema ferroviario nacional, estaba tomando forma con estaciones centrales, centros logísticos y líneas dedicadas para bienes agrícolas, minerales y pasajeros. Por primera vez en la historia de Burkina Faso, sus 45 provincias estarían conectadas por rieles de acero en lugar de solo esperanza y determinación. El proyecto ferroviario se trataba de más que eficiencia de transporte, se trataba de unidad nacional. Las regiones remotas que se habían sentido olvidadas por el gobierno central estarían directamente conectadas a Ouagadougou, mientras los productos agrícolas de áreas rurales podían llegar a mercados urbanos rápida y asequiblemente. FASOFER representaba las arterias de acero de una nación unificada y moderna. La educación estaba recibiendo igual atención a través de un Plan Nacional Comprensivo de 5 años, lanzado en junio de 2024. La educación gratuita desde primaria hasta universidad removió barreras financieras para cientos de miles de estudiantes, mientras 250 escuelas en zonas de conflicto fueron reabiertas a pesar de desafíos de seguridad. Adicionalmente, 44 escuelas secundarias modernas, 39 aulas universitarias y 10 centros de entrenamiento vocacional estaban alzándose a través del país. El nuevo currículo fue más allá de materias tradicionales para integrar entrenamiento técnico, habilidades prácticas y conciencia cívica. El presidente Traoré entendía que una nación solo podía lograr independencia duradera cuando su juventud poseía tanto el conocimiento para competir globalmente como la sabiduría para permanecer arraigada en su propia cultura y valores. El proyecto más simbólico estaba alzándose en el lugar donde Thomas Sankara, el presidente revolucionario de Burkina Faso, había sido asesinado en 1987. El Memorial Thomas Sankara, diseñado por el arquitecto renombrado Francis Kéré, abarcaría casi 10.000 metros cuadrados, con una torre de 87 metros, simbolizando el año de la muerte de Sankara y los ideales que murieron con él. Pero bajo el liderazgo de Traoré, esos ideales estaban siendo resucitados en concreto y acero. Sankara había soñado con una África que fuera autosuficiente, unida y libre. Ahora, ese sueño estaba tomando forma física a través de proyectos que probaban que la excelencia africana no era solo posible, era inevitable cuando los africanos creían en sí mismos. Mientras la quinta fase de transformación se aceleraba, los observadores internacionales luchaban por encontrar comparaciones apropiadas. Esto no era solo desarrollo rápido, era una reimaginación completa de lo que las naciones africanas podían lograr cuando dejaban de pedir permiso y comenzaban a crear soluciones. Mientras 2025 amaneció sobre la tierra roja de Burkina Faso, la transformación estaba lo suficientemente completa como para ser innegable, pero lo suficientemente ambiciosa como para seguir desenvolviéndose. En menos de 3 años, el capitán Ibrahim Traoré no solo había cambiado un país, había destrozado toda su posición sobre lo que era posible para el liderazgo africano, la capacidad africana y el destino africano. La evidencia estaba en todas partes.
en pueblos donde los niños una vez habían caminado horas por agua limpia. Bombas modernas y sistemas de almacenamiento ahora servían a más de 500.000 de personas a través de una iniciativa de $48 millones, apoyada por el Banco Africano de Desarrollo. La instalación de 60 sistemas móviles de suministro de agua, 110 tanques de almacenamiento de gran capacidad y más de 13.500 baños domésticos había restaurado dignidad a comunidades que el mundo había olvidado. Pero quizás el símbolo más poderoso de transformación se alzaba en el centro de Ouagadougou, el Estadio 4 de Agosto renovado. Nombrado por la fecha de la revolución de 1983 de Thomas Sankara, el estadio había caído en mal estado a través de las décadas, convirtiéndose en una metáfora de esperanzas frustradas y sueños abandonados. Ahora, con una capacidad de 35.000 asientos, instalaciones de estándar internacional y sistemas de seguridad modernos, se había convertido en el corazón latiente de una nación renacida. En días de partido, decenas de miles de burkinabé se reunían en el mismo espacio donde sus ancestros una vez se habían unido detrás de ideales revolucionarios. Pero ahora no estaban solo vitoreando por equipos de fútbol, estaban celebrando su propio logro, su propia capacidad, su propia negativa a aceptar limitaciones impuestas por otros. La renovación del estadio era parte de un renacimiento cultural más amplio que había barrido a través del país. La prohibición de importaciones de ropa de segunda mano no solo había revivido la industria textil, había desatado una ola de expresión creativa que estaba atrayendo atención internacional. Los jóvenes diseñadores estaban mezclando patrones tradicionales con estética contemporánea, creando un estilo únicamente burkinabé que estaba siendo notado en capitales de la moda, desde París hasta Nueva York. Mariam Ouedraogo, una diseñadora de moda de 28 años que había regresado de estudios en Milán, explicó la significación. Durante demasiado tiempo nos han dicho que la creatividad africana solo era valiosa como decoración exótica para diseños europeos. Ahora estamos probando que la estética africana puede liderar tendencias globales, no solo seguirlas. El sector de salud había experimentado transformación igualmente dramática. La construcción de 2 hospitales universitarios principales, uno en Banfora con 500 camas, otro en Gaoua con 300 camas, proporcionaría atención médica especializada que previamente había requerido viajes costosos al extranjero. Combinado con 15 clínicas móviles, llegando a áreas remotas y 55 centros de salud comunitarios bajo construcción, Burkina Faso estaba creando uno de los sistemas de atención médica más comprensivos de África. Dr. Aminata Compaoré, quien había dejado una posición lucrativa en Francia para ayudar a establecer el hospital de Banfora, reflexionó sobre las implicaciones más amplias. No estamos solo tratando enfermedades, estamos sanando las heridas psicológicas de la dependencia. Cuando un niño burkinabé recibe atención médica de clase mundial en su propio país, crece creyendo que la excelencia es su derecho de nacimiento, no su aspiración distante. El hospital geriátrico en Bobo Dioulasso representaba algo aún más profundo, una sociedad que honraba a sus ancianos en lugar de abandonarlos. Mientras gran parte del mundo se enfocaba obsesivamente en la juventud, el presidente Traoré había asignado 1.700 millones de francos CFA para atención integral de ancianos, beneficiando a más de 95.000 ciudadanos retirados. El mensaje era claro. En el nuevo Burkina Faso, cada generación tenía valor. Cada ciudadano tenía dignidad. El acceso universal al agua limpia y saneamiento había eliminado una de las fuentes más persistentes de enfermedad e indignidad en áreas rurales. Pero el impacto psicológico era aún más significativo que los beneficios de salud. Cuando los niños ya no tenían que caminar millas para buscar agua, cuando las familias tenían acceso a saneamiento apropiado,
cuando las necesidades humanas básicas se cumplían con confiabilidad y respeto. Ahí era cuando un pueblo comenzaba a creer en su propio valor. La planta de energía nuclear en asociación con la corporación Rosatom de Rusia representaba el símbolo último de soberanía tecnológica. Para 2030, Burkina Faso se uniría al Club Exclusivo de Naciones con Capacidad Nuclear Pacífica, generando suficiente electricidad para alimentar el 90% de áreas urbanas y 50% de zonas rurales. Esto no se trataba solo de independencia energética, se trataba de unirse a las filas de naciones tecnológicamente avanzadas a través de determinación africana y cooperación internacional en términos iguales. La Alianza de Estados del Sahel estaba evolucionando de una declaración de independencia a un modelo de trabajo de integración africana. El Banco de Desarrollo Compartido se estaba volviendo operacional. El Fondo de Estabilidad estaba atrayendo inversiones de socios no tradicionales, y el sistema de pasaporte biométrico estaba facilitando cooperación sin precedentes entre naciones miembros. Pero quizás el aspecto más notable de la transformación de Burkina Faso era cómo había cambiado las percepciones internacionales del potencial africano. Los expertos en desarrollo que habían pasado carreras explicando por qué el progreso rápido era imposible en contextos africanos se encontraron luchando por entender cómo Burkina Faso había logrado en 3 años lo que sus modelos sugerían debería tomar décadas. El secreto no eran teorías económicas complejas o instrumentos financieros sofisticados. Era algo mucho más simple y poderoso, la creencia inquebrantable de que los africanos podían resolver problemas africanos con soluciones africanas cuando se les daba liderazgo que igualara sus aspiraciones con acción concreta. El presidente Traoré había probado que la elección entre dignidad y desarrollo era falsa, impuesta por aquellos que se beneficiaban de la dependencia africana. Burkina Faso estaba logrando ambos simultáneamente, mostrando que el progreso no requería abandonar la identidad, que la modernización no demandaba rendición cultural, que la soberanía no era solo un lujo político, sino una necesidad económica. Mientras las grúas de construcción continuaban punteando el horizonte desde Ouagadougou hasta Bobo-Dioulasso, mientras los jóvenes ingenieros refinaban diseños para la próxima generación de vehículos eléctricos, Ebongo, mientras los agricultores cosechaban cultivos de campos recién irrigados, mientras los estudiantes llenaban aulas en escuelas recién construidas, una verdad se había vuelto innegable. Burkina Faso no solo se había desarrollado, había probado que la excelencia africana no era una aspiración, sino una inevitabilidad, cuando el liderazgo igualaba el potencial del pueblo con determinación inquebrantable. Las vías de tren de Fasofer ahora se extendían a través de provincias que habían estado aisladas durante generaciones, llevando no solo bienes y pasajeros, sino sueños y posibilidades. El oro refinado en las propias instalaciones de Burkina Faso brillaba con la promesa de soberanía reclamada. El cemento producido en Houndé estaba literalmente construyendo la base de un nuevo futuro africano, una bolsa a la vez. Las delegaciones internacionales ahora llegaban al brillante aeropuerto internacional Ouagadougou-Donsin, no para ofrecer ayuda o consejo, sino para estudiar y aprender. Las universidades a través del mundo estaban comenzando a enseñar el modelo Burkina Faso como un caso de estudio en desarrollo rápido y sostenible, logrado a través de liderazgo indígena y asociaciones internacionales estratégicas. Los niños que habían crecido viendo a sus padres migrar a Europa en busca de oportunidad, ahora estaban eligiendo quedarse, construir, contribuir a un futuro que finalmente parecía digno de sus talentos. La fuga de cerebros no solo se había detenido, se había revertido, mientras profesionales burkinabé en el extranjero regresaban a casa para participar en el renacimiento de su país.
Pero Traoré entendía que la transformación no era un destino, sino un viaje. Mientras se puso en su oficina modesta tarde una noche, revisando planes para la próxima fase de desarrollo, reflexionó sobre cuán lejos habían llegado y cuán lejos tenían aún que ir. Los 25 proyectos principales lanzados durante su presidencia no eran puntos finales, sino plataformas de lanzamiento para logros aún mayores. El joven presidente, que había prometido acción sobre retórica, había entregado más allá de las expectativas más salvajes de cualquiera. Desde el reavivamiento de Air Burkina hasta la construcción de plantas de energía nuclear, desde la nacionalización de minas de oro hasta la creación de vehículos eléctricos, desde la alianza de estados del Sahel hasta la transformación de la agricultura, Burkina Faso había escrito un nuevo capítulo en la historia de la posibilidad africana. El mundo ciertamente estaba sorprendido por lo que Traoré estaba construyendo en Burkina Faso. Pero quizás la mayor sorpresa era el reconocimiento de que esto no era una aberración o un fenómeno temporal. Era un vistazo a lo que África podía llegar a ser cuando los africanos lideraran el camino. Mientras el sol se ponía sobre los sitios de construcción y plantas manufactureras, sobre las universidades y hospitales, sobre las carreteras y ferrocarriles que estaban cosiendo una nación una vez rota de vuelta a la unidad, una cosa era cierta: África pertenecía a los africanos y el futuro pertenecía a aquellos lo suficientemente valientes para construirlo con sus propias manos. La transformación de Burkina Faso no era solo la historia de éxito de un país, era una plantilla, una prueba de concepto, una declaración a todo el continente y el mundo de que la era de dependencia africana estaba terminando. La era de excelencia africana había comenzado, y esto era solo el comienzo.